Muchas gracias por estar en una nueva edición de Diálogo Abierto, un programa muy especial, una edición pensando en el nuevo año que se nos viene. ¿Qué nos deja el impacto de la pandemia en nuestra niñez y qué se recomienda hacer? El día de hoy hemos logrado congregar una serie de especialistas para que puedan darnos su opinión y nos anticipen realmente, primero, ¿dónde estamos? Segundo, ¿qué es recomendable hacer para realmente hacer frente a lo que se nos viene este 2021, donde todos estamos abocados con las esperanzas? El día de hoy tendremos en los paneles que estamos trabajando como invitados especiales, tendremos a la doctora Elena Valdivieso, que es educadora y miembro de Inversión en la Infancia, la doctora Sara Vega, pediatra de Inversión y miembro de Inversión en la Infancia, el doctor Oscar Liendo, que también es pediatra y miembro de Inversión en la Infancia. Esto sería el primer panel. Y la segunda parte del panel, ya viendo más el tema económico, impacto en la pobreza, estaría Carlos Casas, ex viceministro de Economía, estaría Severo Cuba, presidente de Foro Educativo, estará la doctora Fabiola Jiménez, quien es nutricionista, y el doctor Carlos Eduardo Aramburú, nuestro amigo, que es antropólogo y miembro del grupo directivo de Inversión en la Infancia. Con todos ellos, pues, nosotros daremos la bienvenida a este programa muy especial y agradeciendo, como es normal, a nuestros amigos de UCI Noticias, que a través de la red de UCI estamos transmitiendo por canal 18.1 señal abierta, canal 15 de Vez Cable Televisión, canal 715 de Cable Más, canal 516 de Claro TV y canal 1 de Win TV. Y por nuestra parte, con la red de la Agencia de Noticias de la Infancia, que agrupa a más o menos 25 emisoras y diarios regionales, locales en el país entero, llevando y poniendo en la pauta la infancia como prioridad. Sin duda, con la llegada de la pandemia del coronavirus, es evidente replantear y reforzar distintos escenarios como en temas de salud, educación, protección, alimentación, entre otros, que hoy, a poco de finalizar el año, se han agudizado y las brechas son cada vez mayores. El hambre, la pobreza, el desempleo, la violencia, la anemia, la desnutrición, es la otra pandemia que duele y golpea mucho a un país fracturado desde hace décadas. Hoy vivimos una incertidumbre y el panorama parece avisarnos de una nueva ola, a pesar de que un 47% de la población considera que estamos saliendo de la pandemia, a la espera de la vacuna, es lo que muestra en su informe Ipsos, por ejemplo. Por ello, ante estas dificultades, consideramos necesario una nueva agenda de gobernabilidad por la infancia que priorice la primera infancia y la familia, que prioricen nuestros niños y niñas en una agenda de gobernabilidad. ¿Qué nos deja entonces la pandemia en la infancia y su impacto en la infancia y nuestra niñez, y cuáles son los desafíos que deben priorizarse en el 2021? Estas son las dos preguntas importantes que tenemos para el día de hoy. Pero antes de empezar con la venia de ustedes, con el permiso de ustedes, yo quiero recordar algo que ha sido muy importante en las redes sociales y en los medios de comunicación, y es que se ha hecho mención a don Elder Câmara, el obispo brasilero, el santo brasilero. El Papa Francisco recordó el día domingo que el santo brasilero don Elder Câmara, llamado también el obispo rebelde, el obispo rojo, como le decían, Francisco recordó en su frase: cuando atiendo a los pobres me dicen que soy un santo, pero cuando digo y reclamo por qué tanta pobreza, me dicen que soy comunista, que soy rebelde. Don Elder Câmara fue un arzobispo brasilero, arzobispo emérito de Olinda y Recife, defensor de los derechos humanos y figura de la teología de la liberación. Fue uno de los fundadores de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y defensor de los derechos humanos durante la dictadura militar. Es un gran hombre, pero les tengo una gran sorpresa a todos ustedes. Todos nosotros lo queremos recordar y quiero darles la información.
tenemos los derechos de la película, el film varias veces premiado, El Santo Rebelde. Y este es un filme de Erika Bauer, que ha sido premiado en varios festivales y que lo tenemos en español. Entonces, próximamente anunciaremos la presentación, posiblemente la última semana de enero, pero ustedes estarán atentos y creo que vale la pena vivir y recordar lo que significa realmente una lucha permanente, una devoción por los derechos de la Iglesia y una opción por los pobres. Bien, considerando todo esto, viendo todo esto, pues vamos inmediatamente a lo que nos trae este tema. Voy a presentarles el informe que ha preparado la Agencia de Noticias para la Infancia sobre qué nos deja esta pandemia en términos de infancia y niñez, el impacto que ellos están recibiendo luego de estos meses que hemos estado involucrados en esta tragedia, que nos ha deparado tristeza, desamparo y nuevas experiencias donde espero que hayamos aprendido mucho. Vamos al informe, por favor. Este año no fue un año cualquiera. Las proyecciones por mejorar y superar las barreras que el Perú ya presentaba en temas como la salud, educación, protección y otros escenarios ha sido solo ilusiones para un país fracturado por la desdicha y el flagelo de la despreocupación desde hace muchos años por sus autoridades. A poco de finalizar el año, esta es una radiografía que se muestra en estadísticas sobre las brechas que se han agudizado, de preferencia en las poblaciones más vulnerables como la infancia y la niñez y adultos mayores, porque como sabemos, la pobreza está al amparo de los más necesitados. Empezábamos el año 2020 y todo parecía que marchaba bien, cuando desde la encuesta demográfica y de salud familiar, ENDES 2019, informaban que la anemia en el Perú había alcanzado el 40.1% del 43% en el 2018 en niños menores de 3 años y la desnutrición crónica infantil se había situado en 12% en niños menores de 5 años. Sin duda, representaba un avance en la lucha contra este mal, pero hasta el más optimista no hubiese imaginado lo que ocurriría después. Entrábamos al mes de marzo y las alarmas por la llegada de la COVID-19 ya nos alertaba el peligro. Como era de esperarse, el primer caso fue confirmado el 6 del mismo mes, pero ante el incremento de los contagios, el 15 de marzo, el gobierno decretó el estado de emergencia y aislamiento social obligatorio hasta finales de junio. Así se dieron los toques de queda y con ello el problema se agravó con las detenciones a quienes incumplían la norma, compras masivas en los supermercados y tiendas y sobre todo las muertes que ya nos dejaba el coronavirus. Han pasado los meses y la situación parece no haber cambiado mucho en un país que ya ha tenido de todo y donde el hambre y la pobreza han hecho recordarnos que está más presente que nunca. De acuerdo al Programa Mundial de Alimentos, en el Perú 3.5 millones de peruanos hoy estarían en inseguridad alimentaria severa. Ante esta realidad, y con motivo de aminorar el daño, semanas atrás el gobierno del presidente Francisco Sagasti anunció que impulsarán el programa Hambre Cero, un plan mundial de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, iniciativa que sin duda reduciría las dificultades de hambre en el Perú ante la inminente pobreza que impactaría en muchas familias. Y es que según especialistas, la pobreza en términos monetarios haría que 3 millones de peruanos entren en situación de vulnerabilidad este año. Aquí teniendo en cuenta que solo 1 de cada 3 hogares rurales tienen acceso a servicios básicos y 4 de cada 10 personas de áreas rurales son pobres. Además, las recientes proyecciones realizadas por UNICEF dan cuenta que 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes caerían en pobreza este año. Las brechas son diversas y en el plano educativo el panorama es aterrador, en el cual 9 millones de estudiantes de colegios públicos y privados se han visto afectados. De acuerdo al INEI, solo hasta el segundo trimestre de este año, 82 de cada 100 escolares a nivel secundario recibían clases virtuales y 94 de cada 100 de 6 a 11 años en el nivel primario. Una situación dolorosa donde la misma fuente revela que el 40% de hogares tienen acceso a Internet. Tras todas estas dificultades presentadas que nos ha develado la pandemia, el Congreso aligeró aprobar otorgar no menos del 6% del Producto Bruto Interno para este sector. Aunque ello represente que otros sectores reciban menos dinero, alertaron especialistas. En tanto,
Otro de los males que se ha agudizado con mayor énfasis por la pandemia, pero que ya venía desde hace muchos años, es el problema de la violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Informaciones del Ministerio de la Mujer, hasta octubre de este año se han reportado 111 casos de feminicidio y más de 200 tentativas por el mismo delito. Asimismo, de enero a septiembre en lo que va del año, más de 50.000 mujeres de todas las edades han sido víctimas de abuso. En el contexto de la pandemia, de marzo hasta agosto, 784 casos de violación sexual se han perpetrado contra niñas y adolescentes, informó la Defensoría del Pueblo. Hechos de violencia cuales se han incrementado a pesar de haberse creado más centros de atención para frenar este mal. Pero tal parece, la cultura machista aún sigue vigente y cada vez cobra nuevas víctimas. Hambre, pobreza, anemia, desnutrición, violencia son algunos de los temas que la pandemia del coronavirus o COVID-19 nos ha desnudado por completo, mostrándonos una realidad que pocos queríamos ver. A poco de terminar el año, el escenario parece avisarnos de una nueva ola, a pesar de que un 47% de la población considera que estamos saliendo de la pandemia a la espera de la vacuna, dice en su informe Ipsos Perú. Vacuna que a propósito no hay fecha de llegada. Mientras tanto se anuncian medidas para contener el virus por fiestas de Navidad, para muchos significa ignorar el cuidado, pues más vale el consumismo en medio de la emergencia. La falta de solidaridad es también motivo para que a diario, lamentablemente, haya nuevas víctimas de la indeseable COVID-19, sumándose así a los más de 37.000 fallecidos y más de 900.000 contagiados en el país. Dicen los expertos que la vida ya no volverá a ser la misma de antes. Entonces cambiarla solo dependerá de cada uno de nosotros, sabiendo el daño y las magnitudes que representa. Enseñar a nuestros hijos a cuidar y cuidar de los demás, a poner en práctica los valores ciudadanos, no solo les permitirá ser buenas personas, sino ayudarán a cambiar el rumbo de todo el país. Debo felicitar a nuestros amigos de la Agencia de Noticias de la Infancia por este excelente informe que evidentemente nos desnuda pues, y pone en evidencia todo el panorama y los desafíos que tenemos que enfrentar. Ya está con nosotros la doctora Elena Valdivieso, la doctora Sara Vega y el doctor Oscar Liendo, con quienes vamos justamente a hacer esta rápida entrevista. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes han visto este informe, evidentemente genera varias opiniones, pero fundamentalmente quisiéramos de parte de ustedes, como ustedes han visto, hoy tenemos muchos invitados, quisiéramos realmente tener una visión de ustedes. Yo hago la primera pregunta y evidentemente comencemos con la doctora Elena Valdivieso. Doctora Elena querida, ¿cómo ha afectado la pandemia y la educación virtual, sobre todo a los niños más pequeños? Se habla de cifras generales, de los impactos en la educación básica, pero nadie está hablando concretamente del impacto que la pandemia ha tenido en la primera infancia, en los primeros niños en la educación inicial. Muy bien, muchas gracias, Salvador, gracias por la invitación. Efectivamente, los efectos de la pandemia y de la educación virtual han tenido mucha mayor consecuencia en los niños pequeños. Y voy a explicar por qué. Los niños pequeños especialmente de 0 a 3 años, recién están construyendo su visión del mundo. Y para ello necesitan el contacto con otras personas, el contacto con la naturaleza, con objetos, con materiales y con otros niños. Un niño pequeño aprende en su casa, pero luego sale normalmente y a la calle, aprende en la calle, aprende los autos, las bocinas, qué sé yo. O si está en el campo, también aprende de la naturaleza, o si está en la selva o en el Ande, donde seguramente tienen más libertad, ¿no? Pero si el niño está confinado en una casa, bueno, no va a tener la oportunidad de aprender mucho.
Los niños aprenden por dos factores fundamentales, el movimiento y los sentidos. Ya que ya decía, etapa sensorio-motriz. Y el movimiento es el que permite al niño conocer su espacio, conocer sus posibilidades de movimiento y conocer el mundo real. Los sentidos igualmente, ¿no? Todos los sentidos ayudan a que el niño reconozca personas, objetos, escuche voces, aprenda a hablar poco a poco con el modelo que le dan sus padres, porque el niño habla el idioma de sus padres, y luego con otros niños. El tema central es este. No hay contacto con otros. Salvo que tenga hermanos, en general no hay contacto con otros niños. Y ese sí es un gran problema, porque no es solamente lenguaje y movimiento, sino aprender a convivir, aprender a respetar al otro, aprender a considerar, a ser solidario. Es decir, una serie de valores sociales, control emocional y valores de solidaridad y para la convivencia. Creo que hay que tener en cuenta que el modelo de educación a distancia que se ha implantado de manera sorpresiva, porque fue sorpresiva e imprevista la pandemia, ¿no? Empezó con, bueno, como en todas partes del mundo, hemos visto en otros países también, las profesoras, los funcionarios no se pueden hacer porque no tenían hora. Sí, mira, lo que pasa, pregunto, doctora Elena, lo que me están preguntando es, evidentemente todo el mundo habla de la educación virtual para educación secundaria, la educación primaria. ¿Qué ha pasado con la educación de 3 a 5 años? ¿Qué ha pasado con la educación inicial? Claro. ¿Hay cifras, tienen números? ¿Cuál ha sido el impacto? En primaria y en secundaria los niños se acomodan mejor, tienen más control, tienen más capacidades de trabajo. En cambio, el niño pequeño y el más pequeño todavía no atiende un programa a distancia. El tema es que para los niños más pequeños los programas tienen que ser para los padres. Y son los padres los que tienen que aprender a ayudar a sus hijos para desarrollar esta educación a distancia, ayudarlos. Yo tengo algunas tesis que asesoro de alumnas que han hecho estudios sobre lo que está ocurriendo en las aulas. Y cuentan pues que los padres no tienen tiempo, están con teletrabajo, la clase media, pero también en las poblaciones y en los grupos de pobreza, bueno, ahí hasta el alimento falta, los padres no tienen trabajo, no tienen dinero, ahora, y no alimentan bien a los niños, ¿no? Sí, dime. Pero, mire, doctora Elena, y en ese contexto yo quería pedirle a la doctora Sara Vega, particularmente pues el impacto en los niños en términos de salud, de la atención a salud, aparentemente no se ha reactivado muy efectivamente tampoco la atención a la infancia en los centros de salud, ¿no? Por el tema de la pandemia. ¿Cuál ha sido realmente el impacto? Pues ha subido la anemia, es evidente. Hay problemas con la desnutrición. Pero también el día a día del control de crecimiento, de la atención en salud, parece que no tenemos mucha información. ¿Cuál ha sido el impacto, según su evaluación, en la salud de los niños? El impacto ha sido devastador, desolador, sobre todo en los niños menores de 3 años, como bien señalabas tú y Elena, es la etapa fundamental para el ser humano. Pero si vamos un poquito más allá, la etapa crítica de las críticas es el embarazo y el nacimiento, las condiciones en las cuales se dan los nacimientos. Y lamentablemente todo niño, prácticamente, yo diría más del 90% de los niños que han nacido en este periodo han sido marcados por el COVID. ¿Marcados por qué? Porque se les ha separado de sus madres en las primeras horas de vida, en que se produce lo que se llama la impronta, en que el niño es puesto y debe ser puesto al contacto piel a piel con la madre y tiene a la madre en su boca, así está descrito,
cuando lo ponen al pezón y agarra el pecho para la lactancia. Y si le ponen un sustituto, que viene a ser el chupón, el biberón, le están arruinando la vida, porque eso que le llaman los americanos decoy es una engañifa, ¿te das cuenta? Y eso está pasando, y ha pasado muchísimo más al inicio, ahora ha bajado mínimamente, y no te estoy hablando solamente de Perú, te estoy hablando de toda Latinoamérica, ¿no? Eso es lo que ahora, se ve. Doctora Vega, aquí me están pidiendo particularmente, siguen hablando y discutiendo sobre el tema de las vacunas. Hemos bajado también en la cobertura de vacunas. Eso ya, una cosa es el tema del nacimiento y la separación de la madre, gravísimo, gravísimo para el tema mental y psicológico. El otro asunto ya durante el primer año, yo lo condensaría en la atención integral bueno, diría hasta 3 temas, pero el primero es el de las vacunas. Está demostrado que esto de las campañas que ahora es imposible realizar no es lo que funciona, sino la vacunación regular. Y las madres se han visto condenadas a no tener un lugar a donde ir a vacunar a sus hijos. Es terrible. Entonces, la situación. Eso, más de 600.000 dosis de vacunas, son las reveladas por el ministerio, pero muchísimas dosis de vacunas que no se han dado. Y cuando viene el tema de la difteria, que ustedes recordarán, es cercano, ha habido pocos casos, lo que fuera, personal de salud, me van a perdonar, pero quienes me conocen saben que no me tiembla la lengua, como dicen, una ignorancia supina de parte de muchos profesionales que han ido y le han dicho a las madres con niños de 11 o 12 años que no les tocaba ningún refuerzo de difteria, tétanos, cuando eso está consagrado, eso lo saben mundialmente, porque no disponían de la vacuna. Entonces, el tema de las vacunas regulares ha sido abandonado, y ahora en los últimos, yo diría en el último trimestre, un poquito que se ha querido recuperar, pero ahora, no es fácil. Y el tercer tema es el de la violencia. No, porque claro, el tema de la violencia hay que profundizarlo más, lo vamos a analizar con el segundo panel también, pero dejemos al doctor Liendo, si puedes, en esta primera pregunta. Doctor Oscar, evidentemente, pues el tema de la anemia ha subido, la desnutrición también, y la seguridad alimentaria y nutricional cada vez está más urgente, más presente. ¿Cuál ha sido, muy brevemente, el impacto de la pandemia en la nutrición y en el crecimiento de la pobreza? Bien, buenas tardes. Sí, efectivamente, la pandemia ha afectado sobre todo la seguridad alimentaria familiar de las cientos de familias confinadas o obligadas pues a menores ingresos en casi todo el país, sobre todo en las zonas donde ya había extrema pobreza, ¿no? Entonces, ya está comprobado que ha disminuido la dieta familiar, el número de comidas diarias, y sabemos pues que la proporción de esa dieta familiar que le toca a los más pequeños es la menor, y no nos consta de su calidad, porque los alimentos que se consumen son casi todos para adultos. Seguimos pues con la ausencia de alimentos para niños, y este es el gran reto nutricional. Tenemos que hacer accesibles preparaciones de harinas fortificadas, etcétera, para que puedan los niños alimentarse bien a través de recetas pertinentes. Concretamente, esto tiene que ver, sí, tendría que ver, a mi entender, con la famosa estrategia de hambre cero. Por ahí debe empezar, por lo más pequeño. Bueno, muchas gracias, Oscar. Entonces hay que aterrizarla. Tenemos, me dice la producción, 5 minutos para poder encontrar de ustedes, porque tenemos el otro panel, queremos encontrar un poco la recomendación que ustedes hacen. Si ustedes, ¿cuál sería su visión de lo que prioritariamente debemos hacer en el campo que ustedes han analizado en el 2021? Doctora Elena. No es fácil establecer líneas de trabajo porque la incertidumbre es total. No sabemos que hay segunda, tercera ola, cambia la cepa, las vacunas, cómo será la situación. Sin embargo, la educación a distancia ha llegado y se va a quedar. Entonces se trata de mejorar los programas para que atiendan mejor a los niños en todos sus aspectos. No solamente jugar, sino también aprender.
Los servicios deberán abrirse, si es que se puede, servicios para niños por turnos, por días, pero cuidando siempre la distancia social, naturalmente. Y si hay buen tiempo, los niños pueden hacer actividades al aire libre, ¿no? Los protocolos tienen que establecerse con mucha claridad para los niños, para los padres, para las profesoras, ¿no? Y el mantenimiento de los baños es fundamental, del agua potable, agua y desagüe, así como también la desinfección de las aulas cada vez que se usan en turnos diferentes, ¿no? Yo creo que lo más importante sería un acuerdo entre MINSA, Minedu, MIDIS y las municipalidades, hacer un mapeo de cómo se encuentra la situación, ni cantidad de niños, cantidad de instituciones, dónde pueden ir cerca de su casa y que atiendan a estos niños en estos diversos temas de salud, de nutrición, pero sobre todo atender a los hijos de las madres trabajadoras. Si va a haber reactivación económica, va a haber madres que tienen que dejar a sus hijos de una manera segura y protegida. Entonces, los programas tienen que ser programas integrales que proporcionen todo esto, programas donde haya cuidado, voy a terminar, cuidado afectuoso y responsable, protección de riesgos en el hogar, estimulación multisensorial, posibilidades de estar con otros niños y aprender control emocional, conducta social, valores y conducta ciudadana para una convivencia en paz. Excelentes recomendaciones, Elena. Lo tendremos en cuenta también para hacer el resumen al final de este programa. Doctora Sara Vega, ¿qué recomienda concretamente? Concretamente lo que recomiendo es que primero se nombre a alguien responsable de infancia en el ministerio, como siempre se ha hablado en inversión en la infancia. Una autoridad visible y responsable. Para focalizar. Segundo, que los centros de atención primaria tengan como así repartido día por día o lo que fuera, pero que tengan gente que solo se dedica al tema de primera infancia y que le da mucha importancia al tema de educación para la salud. Ahí yo creo que tenemos que reinventarnos, porque se decía directo, pero qué mejor que podrían hacerse charlas, videos, actividades en las municipalidades, dándole importancia a esto para prevenir y también para tratar anemia, porque lo que se ha señalado es cierto. Lo peor es que no vamos a tener cifras fidedignas en anemia ni en nada más, porque han descuidado todo la gente que era responsable de llevar a cabo la ENDES. Entonces, tenemos que trabajar muy fuertemente en eso en este año. Educación, sobre todo para lo que significa atención integral en primera infancia, práctica, nutricional, eso no hemos hecho, y el tema de reabrir lo de las vacunas de manera regular. Urgente, eso es lo ¿no? que creo que debemos hacer. O sea, yo creo que es muy importante, doctora Sara Vega, sus recomendaciones, sobre todo reclamando ya una gestión eficiente, una gestión y una articulación eficiente que tenga que tener mayor visibilidad y que sea realmente compartida con toda la sociedad para ser parte de todo un proceso. Doctor Liendo, hambre cero, ¿lo aterrizamos o no lo aterrizamos? ¿Qué hacemos con hambre cero? Porque esto no puede esperar y no puede estar más en reuniones. ¿Qué recomienda? Creo que hambre cero sigue siendo una propuesta interesante, lo que necesita obviamente es activarla, pero creo que definitivamente esa activación tiene que lograr los propósitos estos de articular, por ejemplo, la producción agraria a las necesidades de nutrición de nuestra población. Eso es un tema grandísimo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con políticas agrarias, etcétera, pero también en las facilidades para la transformación de esos productos agrícolas, etcétera, en productos con acceso al mercado, no necesariamente subsidiados, sino también podría ser totalmente abierto. Pero en todo caso, algo promovido por los productores y relacionado a normas que debería tener al respecto del Ministerio de Salud a través de sus órganos especializados. O sea, sí es posible hacerlo, pero aquí falta
de repente, al igual como se hablaba de la infancia de un promotor visible, ¿no? De esa Autoridad iniciativa que políticamente convoque. Yo quiero coincidir con mis colegas que me han precedido en dos puntos centrales. Hay un reto de gestión, definitivamente, y una necesidad de reingeniería, de reinventar. Exacto, Como muy bien dijo Tara. Entonces, eso significa remover estrategias. Si tenemos todavía la vacuna y no logramos vacunar, habrá que imaginarse otras estrategias para ir llegando a los niños. Teníamos el padrón nominal, a los niños mapeados y todo eso, no sé. Todo eso habría que activar, igual que la atención por la telemedicina, ya lo han hecho en Villa María del Triunfo, los centros de salud. Hay Entonces, experiencias, ¿no? hay que reinvertir la red primaria de atención. Y lo segundo, para terminar, es que se necesita que se trabaje coordinadamente, organizadamente. Y eso se nota desde el problema de los servicios primarios de salud hasta el problema de las grandes decisiones de política sanitaria. No hay coordinación, no hay trabajo vinculante. Lo que hay son iniciativas paralelas que a veces coinciden, a veces no. Yo creo que en ese tema, todo lo que signifique activar los mecanismos, por ejemplo, el Consejo Nacional de Salud, para de una vez sentar a todos los actores a decidir y avanzar más rápido. O podría ser en el caso de la educación, que mencionaba Elena también. Esa es reactivar los órganos de coordinación con capacidad ejecutiva. Eso hace falta. Gracias, yo les agradezco mucho. Hay gente que está escribiendo en el chat y está haciendo las preguntas y por supuesto está enviando un saludo muy fraterno a todos ustedes por todas las colaboraciones que hemos tenido durante todo el año con su conocimiento, con su experiencia, para llevar este mensaje. Feliz año a ustedes, feliz año para todos nosotros. Yo les agradezco mucho su participación y las recomendaciones y conclusiones las veremos al final del programa. Muchísimas gracias. Entonces vamos a un corte y volvemos inmediatamente. Chao, Salvador. Hasta luego. Nos vemos. La pandemia por el coronavirus es una situación que nunca antes hemos visto. Este virus afecta a toda la población, pero la población más vulnerable son los adultos mayores, peor aún si tienen enfermedades crónicas o de alto riesgo. ¿Cómo podemos cuidarlos? Recuérdale a tu abuelito o abuelita lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, al menos 20 segundos. Esto evitará que al tocar distintas superficies pueda recoger el virus e introducirlo al cuerpo cuando nos tocamos los ojos, la nariz o la boca. Dile a tu abuelito que si tiene que salir de casa por alguna razón, debe usar una mascarilla. Debe asegurarse de que no queden espacios entre esta y su rostro. Mientras la lleva puesta, es indispensable que no la toque con las manos. Si lo hiciera, debería lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol para evitar que pudiera esparcir el virus en otras superficies. Aconsejen a sus abuelos y abuelas a guardar distancia social de 1 metro o más de otras personas, si es que en algún momento salen de sus hogares. Díganle a sus papitos que limpien o laven diariamente muebles, pisos y ropa, utilizando siempre guantes de limpieza con detergente, alcohol, agua oxigenada, lejía o distintos desinfectantes, teniendo en cuenta no mezclarlos entre sí. Mantengamos a nuestros abuelos o abuelas bien hidratados, recordando principalmente que todo alimento preparado dentro de casa y acorde a la dieta de cada adulto mayor será lo mejor para ellos. Por favor, amigo y amiga, sigan estas recomendaciones en sus hogares y cuidemos de esta forma a los adultos mayores. Sobre todo, no olvidemos recordar estos 3 pasos fundamentales. Primero, mi salud. Cuidémonos bien, cuidémonos bien. 1, 2 y 3.
pasos atrás, quizás uno más, volviendo a comenzar. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bien, ya estamos de vuelta y como anunciado, seguimos con este panel encuesta con nuestros especialistas comentando 2021, el año que se nos viene, ¿qué nos deja el impacto de la pandemia en nuestra niñez y qué se recomienda hacer? Pues damos la bienvenida ya al doctor Carlos Eduardo Aramburú, antropólogo y miembro del grupo directivo de inversión en la infancia, el economista Carlos Casas, ex viceministro de Economía y también miembro de Inversión en la Infancia. Está el doctor Severo Cubo, que es presidente de Foro Educativo, y nuestra querida Fabiola Jiménez, directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, y también que coordina pues el diálogo, coordina el grupo de salud y nutrición de Inversión en la Infancia. Entonces, sin más ni más, yo me voy primero a la primera pregunta y te agradecería, Carlos Eduardo, que inicies tú este diálogo haciendo un breve análisis para nuestra gente que nos sintoniza en este momento. ¿Qué nos deja la pandemia y cuál ha sido el impacto o el desafío que nos deja en términos de la agenda por la infancia y la niñez? Gracias por la entrevista, Salvador, queridos amigos y amigas. Efectivamente, creo que la pandemia ha dejado básicamente temas negativos, pero también positivos. Voy a referirme muy brevemente. En lo negativo ha aparecido un nuevo concepto que se manejaba académicamente, pero que no se había medido suficiente, que es el tema de vulnerabilidad. ¿Qué entendemos por este concepto? Familias que no eran pobres y que como consecuencia de la crisis sanitaria y la crisis de empleo ha caído en pobreza. Y el INEGI acaba de publicar el 10 de diciembre, acaba de sacar la información, un mapa nacional de vulnerabilidad muy interesante. La tasa a nivel nacional es 34% de familias que no eran pobres están en situación de vulnerabilidad por el efecto de la pandemia. Entonces se duplica, más que se duplica la tasa que teníamos de pobreza, que era el 20%, en realidad ahora es 34%. Ahora, en términos de la infancia, el dato es bien revelador porque los conceptos de vulnerabilidad afectan sobre todo a la primera infancia. El dato que yo tengo del INEGI es que el 45% de los niños tienen temas de vulnerabilidad, 27% de pobreza, por encima de los promedios nacionales, ¿verdad? Entonces, si sumamos los dos temas, estamos hablando de un 68%, 69% de menores de 0 a 5 años que tienen o problemas de pobreza y vulnerabilidad. Ese es el tema Eduardo, una pequeña interrupción. Estamos hablando de un promedio de, según los datos de Humanizando las Estadísticas, estamos hablando de 600,000 niños pobres más hasta fin de año, de acuerdo a las estimaciones y los datos. Así es, por lo menos esa cifra en términos absolutos, pero la diferencia es importante porque Perú es un país muy heterogéneo, ¿no? En poblaciones indígenas las tasas son mucho más duras, la pobreza rural dispersa, sobre todo en la Amazonía y de la sierra, y por eso me quería referir a ese tema porque es un tema de las propuestas. El tema de lo positivo, creo que ha habido un redescubrir la importancia del afecto y el tiempo con los niños y niñas. El encierro ha tenido un impacto, puede ser negativo en algunos casos, sobre todo en el caso de adolescentes, pero aparentemente en el tema de cercanía del padre, sobre todo que antes andaba corriendo por la calle todo el día, puede haber creado un mayor vínculo con los menores, y esa es una práctica que hay que recuperar, el valor de la familia, el valor del cuidado, el valor del afecto. Entonces, yo creo que hay que ir mirando con optimismo un poquito el futuro. No todo ha sido negativo, hemos redescubierto la importancia de la familia, la solidaridad y la cohesión, no exenta de problemas, pero eso va a cambiar porque creo que en el contexto futuro va a haber una presión muy fuerte por el trabajo, sobre todo de la mujer, y eso tiene que ver con los ninis, ¿verdad? Con quién se queda a cargo del niño menor. Y crecientemente hay la evidencia de que los ninis, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, 3 de cada 4 son mujeres jóvenes de la familia, van a empezar a asumir un rol de materno porque la mamá va a tener que salir a trabajar. Ese es un tema que hay que investigar más desde el punto de vista de la economía y de la antropología para entender qué va a ocurrir. Vamos a volver a la propuesta, Salvador, me parece importante los programas protectores. Tú has señalado una conversación en off hace poco que hay un incremento de la financiación social, pero no solamente es un tema de gastar más, sino de gastar mejor. Creo que hay que empezar a trabajar lo que hemos dicho muchas veces con inversión en infancia, con gobiernos locales,
con la familia, con los centros de vigilancia comunitaria, con las fuerzas locales para poder proteger a la infancia y proteger a esta vulnerabilidad que no sabíamos que tenía el nivel que tiene en función de los datos que acabo de dar. Esa sería básicamente mi reflexión. Gracias. Gracias, ya volvemos contigo con tus recomendaciones. Yo pasaría a Severo Cuba, presidente de Foro Educativo. Entonces yo te agradecería, Severo, si me pudieras comentar un poco cómo ves, porque evidentemente la doctora Elena Valdivieso ya nos dio un panorama un poco incierto con relación al abandono que ha habido fundamentalmente en relación a la educación de la primera infancia. No está figurando claramente en las estadísticas porque creo que lo más acentuado fue un poco educación básica, regular, la situación de los estudiantes, que es muy importante. Pero ¿cómo analizas tú qué nos deja la pandemia en relación a la educación de la infancia y la educación en general de la niñez nuestra? Bueno, primero agradecerte, Salvador, por ese momento para reflexionar. Estamos justo a un año, a unas 24 horas de culminar el año, ¿no? Lo que en primer lugar pone en evidencia la experiencia de la pandemia es las profundas inequidades que existen en materia educativa en el país y las profundas fragilidades que tiene el sistema educativo para justamente atender esas inequidades. Fíjate que nos movemos nosotros siempre con un criterio de calidad y eso es lo que ha, prevalecido en los últimos años, muy relacionados con una evaluación llamada Censal, que se concentra en determinado tipo de habilidades. Pero la educación de calidad, según lo define UNESCO, implican 5 términos: eficacia, eficiencia, y estos 3 que son tan importantes: pertinencia, relevancia y equidad. Y es en estos 3 aspectos donde lo que hace lo que muestra la pandemia es donde estamos mucho más frágiles. Y hemos visto nosotros que efectivamente una inmensa cantidad de niños, en toda la básica, pero también en la superior, digamos, se han visto obligados a hacer uso de las tecnologías a las cuales, en primer lugar, no están acostumbrados los maestros, los formadores de maestros, y al mismo tiempo no tienen acceso no solamente al aparato tecnológico, al teléfono inteligente o llamado inteligente, sino también a la conectividad. Y entonces la desigualdad en términos de acceso a tecnología digital para el aprendizaje se ha puesto profundamente en evidencia. Ya había esto antes y ahora se ha tenido que enfrentar. Se han tomado iniciativas, ciertamente, pero en ese proceso de tomar iniciativas no necesariamente se ha acudido a las capacidades existentes en el ámbito local, sino que más bien se ha acudido, digamos, estos reflejos que tenemos nosotros como Estado, esto va más allá de una gestión o 2 o 3, a los que fueren, esto más como Estado, ¿no? Se ha acudido a esos reflejos centralistas que tenemos de pretender soluciones, de producir materiales centralizadamente, de generar programas de televisión centralizadamente. Y, sin embargo, en buena medida, eso ha tenido un efecto, pero lo que en buena medida ahora se reconoce es el papel, por un lado, de las familias, segundo lugar, de los maestros, muchos de ellos que sin tener acceso a suficiente internet han buscado otros mecanismos. Sabemos de la experiencia muy fuerte que han tenido fundamentalmente y que hemos aprendido con el magisterio. Pero aquí hay una pregunta muy breve para seguir finalizar la primera ronda, Severo. Hay una migración muy fuerte de la escuela privada a la escuela pública. La demanda de la escuela pública es cada vez más grande. Sin embargo, como parte de los déficits que me están recordando por internet, es que en medio de la pandemia todavía hay más de 45 o 50% de los establecimientos de educación pública que no tienen necesariamente los servicios de agua, pese a que fue aprobado un presupuesto hace más de un año para su implementación. Entendemos todos los problemas. ¿Cómo analiza esto? ¿Cuál es el punto de vista de Foro Educativo con relación a esto?
Mira, el problema del déficit en términos de infraestructura y equipamiento es muy grande. Y por supuesto que eso es mucho mayor en sectores marginales, urbanos marginales y en sectores rurales. Es decir, nosotros no podemos resolver esto, por ejemplo, solo repartiendo kits de limpieza. Eso es muy limitado. Lo que nos evidencia es que tenemos que dar, al mismo tiempo que atendemos la emergencia, dar pasos consistentes en términos más bien estratégicos y en términos de mejora con criterios de equidad de lo que es la infraestructura. Y en este sentido, la conectividad es parte del asunto, pero la electricidad también necesariamente el agua. ¿Cómo hablar de protocolos sanitarios si no tenemos agua y no tenemos mecanismos de tratamiento de las aguas residuales? Entonces, ese es un problema grande, y frente a eso, lo que sí ha ocurrido, parece ser, es que no se está focalizando allí la intencionalidad del trabajo. ¿Por qué? Porque nos gana un poco la idea de emergencia y de que tiene que mostrarse algún tipo de resultado, pero porque el trabajo de infraestructura es un tema muy serio que lo vamos a analizar también en la perspectiva del diagnóstico económico. Entonces yo quiero ver en esto, antes de entrar a nuestro amigo el doctor Casas, Fabiola, evidentemente aquí hay un tema que tiene que ver también con seguridad alimentaria nutricional. Y es un tema muy serio. Se habla de hambre cero, se incrementan los presupuestos, pero aún estamos... ¿Cuál es el norte? ¿Qué nos deja la pandemia como desafío, Fabiola? Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo quería comentar, digamos, que lo que nos ha reflejado la pandemia es una situación previa que teníamos, en el caso de nuestro país, muy delicada en términos de nutrición. Entonces, son problemas, realmente la pandemia lo que nos ha dejado son grietas en una problemática bastante compleja. Tenemos desnutridos, tenemos niños con anemia, tenemos el déficit de micronutrientes, que también se habla poco, pero es bastante grave. Y también, en el otro extremo, tenemos sobrepeso, obesidad, y tenemos siempre el tema de las enfermedades crónicas, que es bastante complicado en nuestro país. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, Salvador, en el mundo se está utilizando el término sindémico, ¿no? Que es interesante, ¿no? Que analice el COVID en realidad, no de manera aislada, sino la analiza como que en realidad no estamos atravesando una sola pandemia, sino que estamos atravesando dos pandemias. Y una de las pandemias de fondo es la pandemia que justamente está relacionada a este problema, el fondo el tema de los efectos de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces yo creo que ese panorama que ya teníamos antes se ha exacerbado, ¿no? Entonces es cierto lo que tú dices, que hemos entrado, ya los expertos coinciden en que hemos entrado en un problema de inseguridad alimentaria, ¿no? También me gustó mucho el análisis que estaba haciendo Carlos Eduardo, que mencionaba también cosas positivas. Yo creo que dentro de las cosas positivas que podemos resaltar está el hecho, por ejemplo, de el tema de la cuarentena, el tema de volver al hogar, el tema de cocinar en casa. Yo creo que es un gran valor que no debemos perder. Yo creo que también es el tema de reciclaje culinario, por ejemplo, el tema de desperdicio de alimentos, que nosotros, todas las familias, en realidad, de la desesperación, de tener escasez de alimentos y quedarnos en casa, hemos tenido que volver a las cocinas, volver a prender los fogones, hemos tenido que volver a hacer la compra, y eso de alguna manera también nos da muchas posibilidades de tener una alimentación más saludable. Entonces, pero sí es muy alarmante el tema de seguridad alimentaria. Tú mencionas el tema de hambre cero, que ha dado el presidente Sagasti como una solución. Hambre Cero es un programa que inicia hace mucho tiempo con Lula, en Brasil. Yo creo que nos puede dar un norte interesante, ¿no? Que claro, lo que hay que hacer es... como una prioridad
para comentarlo más adelante. Claro, lo que hay que hacer es aterrizar qué realmente significa esto, ¿no? Porque yo creo que estamos en muchas reuniones multisectoriales, consultas, pero ¿qué realmente es un programa Hambre Cero? Sin duda, con la llegada del pandemia, del coronavirus, todo el mundo habla de recursos, presupuesto, pero ahora vemos, Carlos, de que se ha aprobado para el ejercicio de este año, sin saber todavía si se ha cumplido con el presupuesto en el año que termina, se ha aprobado más de 5.392 millones para alivio, dicen, para combate a la pobreza. O sea, se ha incrementado el presupuesto para todos estos programas sociales. ¿Qué nos deja la pandemia en cuanto a la ejecución efectiva del presupuesto? Porque estamos viendo que el problema no es recursos, más bien todo el mundo apuesta a una gestión más eficiente y articulada. ¿Cuál es tu análisis, Carlos? Gracias, Salvador. Bueno, sí, lo que el 2020 nos deja básicamente son las falencias administrativas que tiene el Estado, ¿no? Se dispuso de recursos, se dispuso de muchos elementos para poder atender de emergencia a los grupos que estaban más vulnerables. Sin embargo, la ayuda se demoró en llegar, ¿no? Y eso, bueno, por un lado reflejó estas deficiencias en la administración estatal, y por otro lado también la alta informalidad que tenemos, ¿no? Siempre hemos hablado de los emprendedores, viéndolos de manera positiva, y creo que una buena parte lo son, pero la mayor parte es informal porque no tiene otra alternativa, ¿no? Entonces, no están vinculados al sistema financiero, no cuentan con acceso a servicios, están muy alejados, nuestra geografía es bastante complicada, entonces llegar a ellos es se hace bastante difícil llegar a ellos con los recursos que se requieren, ¿no? La dispersión geográfica y la falta de recursos administrativos y logísticos, ¿no? Porque como tú bien dices, se puede dotar de presupuesto, se puede brindar presupuesto, pero si no contamos con una buena prestación de servicios, una entrega de servicios a la población que sea de manera eficiente, creo que eso nos va a generar siempre bastantes problemas, ¿no? Como siempre he dicho, la macro en el Perú funciona bien, pero la micro no funciona tan bien, ¿no? Entonces, pero dentro de todo creo que también esto nos lleva a un proceso de aprendizaje, ¿no? En donde se están detectando, se están identificando nuevas maneras de poder gestionar estos recursos. Esto de crear con el DNI cuentas en el Banco de la Nación, el hecho de tener ya a la gente mapeada, ¿no es cierto? La gente, padrones de la gente, de los beneficiarios que se han inscrito. Creo que eso, si esa información se maneja de manera inteligente, podemos reducir los riesgos por un lado y los costos de atención a la pobreza. Siempre cualquier presupuesto para reducir la pobreza va a ser pequeño, ¿no? Hay que atacar la pobreza, pero también hay que ir de la mano con el desarrollo productivo. Y bueno, si bien hay que atacar grupos vulnerables, creo yo que también una de las mejores políticas también que ayuda a reducir la pobreza también tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Siempre hay que ir por los lados, en paralelo. Tener una economía que crezca de manera vigorosa, pero tener los mecanismos para redistribuir esto de manera mucho más equitativa y poder atender a los grupos más vulnerables, ¿no? Creo que ese es el gran reto de la administración en el Perú. Ahora, evidentemente, Carlos, una pequeña repregunta y tiene que ver fundamentalmente, está muy lento el proceso de descentralización efectiva de programas y presupuestos, por lo que vemos. Y muchos de los presupuestos no ejecutados van a ser devueltos al fisco. Caso de violencia contra la niña, adolescente, la prevención de violencia contra la mujer. La propia ministra lo dijo aquí, que realmente no había sido implementado eficientemente. ¿No hay necesidad frente a todo esto, de poder generar una mayor demanda y vigilancia ciudadana para que se cumpla esto? Porque está comprometiendo el destino de todos. Carlos. Sí, yo creo que eso es clarísimo, ¿no? En economía hablamos de oferta y demanda, ¿no? Y usualmente desde el punto de vista público solo tenemos el lado de la oferta, que es lo que el Estado brinda, pero mecanismos para expresar la demanda y realmente ver qué cosa es lo que se requiere, creo que es lo que nos falta, ¿no? Estos mecanismos de voz, ¿no? De participación ciudadana precisamente. Pero, no sé, el otro día revisaba algún documento en donde, a pesar de todas estas bondades de la participación ciudadana,
esta todavía tiene mucho por avanzar en el país, ¿no? Lo que tenemos es que, por un lado, hay poco interés de la población en algunos sectores, en varios sectores, varias áreas geográficas, hay poco interés. Y por otro lado, los que participan lo hacen con un afán de solamente beneficiarse ellos y no beneficiar a toda la comunidad, ¿no? Entonces, el hecho de que haya vigilancia es cierto que tiene que haber, tiene que desarrollarse, pero creo que eso también tiene que motivarse o crear incentivos, por lo menos para lo mismo, ¿no? Hay bastantes herramientas que se pueden implementar para que la población intervenga más y haga una supervisión. Y en la descentralización, como tú dices, la descentralización es la respuesta a la heterogeneidad que presenta la gente, la heterogeneidad de nuestra población. No todos los que viven en todos los puntos del país tienen las mismas necesidades o en las mismas cantidades que requieren estos servicios, ¿no? Por tanto, el hecho de que se expresen y puedan tener justamente, se pueda tener una idea mucho más precisa de lo que efectivamente requieren, creo que definitivamente mejoraría también la eficiencia en la provisión de estos servicios. Muchas gracias, Carlos. Y ahora sí, vamos entonces con todos ustedes, si me permiten, vamos un poco a la pregunta, la segunda pregunta para todos, para el panel, y es que tiene que ver muy concretamente, porque van a ser las recomendaciones que vamos a publicar como Inversión en la Infancia. ¿Cuál es su recomendación y qué debe priorizarse para el 2021 en esta gestión de combate o hacer frente al impacto que tiene la pandemia en la infancia y la niñez? Yo quiero comenzar por Carlos Eduardo, por favor. Bueno, Salvador, bueno, es la pregunta del millón, ¿verdad? Pero creo que la antropología nos enseña que el Estado no puede reemplazar a la familia. Entonces, lo primero que habría que determinar es cómo fortalecemos familias en este contexto de vulnerabilidad al que me referí en primer lugar. Creo que un punto de partida, y lo hemos conversado contigo y con el equipo de Inversión en la Infancia, Salvador, es que necesitamos un mapa más detallado de vulnerabilidad a nivel distrital, a nivel local. Porque así como la familia resuelve sus problemas básicamente a nivel local, una instancia de gobierno muy débil y un poco olvidada en los temas de políticas sociales es el gobierno local, que carece de las capacidades, no de los recursos, ¿sabes?, sino de las capacidades para poder un poco manejar el conjunto de programas sociales que está muy disperso y muy centralizado en términos de apoyo a la familia. Entonces, lo primero sería entender un poquito más cómo funcionan las familias, qué las hace fuertes, qué las hace débiles y cómo las mejoramos, incluyendo a las familias urbanas, porque no se olviden que si bien la tasa de pobreza es mayor en el medio rural, hay más pobres en el medio urbano y la pandemia lo ha demostrado más. La pandemia, quizás en ese sentido, ha tenido un efecto de revelar que el mundo urbano, supuestamente moderno e integrado, era más frágil de lo que planteábamos. Y en esa línea creo que hay dos programas que son claves que podemos hacer una reingeniería para apoyar justamente a las familias que asumen responsabilidades. El programa Cuna Más, sobre todo en su versión diurna, que es el trabajo que permite a las madres salir a trabajar al empleo fuera del hogar y establecer sistemas de cuidado local de los niños, e incluso con una mirada más de sostenibilidad económica y cultural. ¿Por qué no empezar a trabajar capacitando madres locales en términos de que hagan unos pequeños nidos para atender a niños con una pequeña cobro cuando se recupere la economía, que evite que los recursos del Estado vayan solamente a los sectores más urbanos que tienen más capacidad de recuperación? Entonces, un primer elemento es el tema de Cuna Más, que me parece que es un tema fundamental para la atención de la primera infancia desde un punto de vista local, del gobierno local. Y el segundo tiene que ver, y Fabiola de eso sabe mucho más que yo, con el tema de asegurar no solamente alimentación adecuada, sino cuidados adecuados, incluyendo los temas de afecto y de acompañamiento de los pequeños, ¿verdad? Creo que el tema y ahí tenemos que involucrar muy directamente a la educación inicial, a los docentes, no solamente en su rol de profesores, sino en el rol de animadores del cuidado infantil vía el afecto a nivel de los hogares. Y yo creo que tenemos un potencial enorme, revalorizar lo que ya tienen las comunidades andinas y amazónicas, que tienen a veces muy buenas prácticas, que no forman parte de la política pública, porque el punto de salida, el punto de solución, sobre todo en primera infancia, va a ser familias fuertes, familias afectuosas, familias que tengan capacidad de cuidar a los niños y pequeños. Hay que tener una mirada micro, lo decía Carlos, yo lo digo al nivel antropológico, así como hay macroeconomía y microeconomía, hay macrosociología y microsociología. Nos falta trabajar más el nivel micro, es un nivel muy descuidado. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Entonces, yo ahí tenemos muy poco tiempo, tenemos 4 minutos para finalizar. Entonces, Severo, por favor. Gracias. Voy a tratar de ser brevísimo. Hasta que salga la vacuna vamos a tener que tener mucho cuidado. Claro. Sin embargo, quiero decir 5 puntos. Uno primero es que la tarea central, el desafío, es
detener el incremento de la brecha en derechos a la educación, la salud, la seguridad, la alimentación. Si el Estado no tiene un claro rol en eso, no está entendiendo cuál es su función. Hay que parar esa brecha porque se está ampliando. En ese sentido, hay que orientar la distribución espacial del gasto educativo hacia las poblaciones, con prioridad a las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad. Lo tercero es que, tomando en cuenta esto que hablan de la micropolítica, hay que basar las políticas en participación social, potenciando el capital social, cultural a nivel comunitario y local. Es en el municipio donde se tiene que organizar la intersectorialidad, allí, en ese espacio. En función de eso hay que hacer efectivamente un mapa, necesitamos un mapa nacional y mapas regionales, locales, ¿no es cierto?, con metas de reducción de brecha en derechos, sobre todo en la primera infancia, pero también en la adolescencia. Y necesitamos allí protocolos que articulen salud, seguridad, alimentación, educación y atención urgente a lo que es agua y saneamiento, electricidad y, de ser posible, conectividad. Y un quinto y último aspecto es el tema de fortalecer al actor docente. Perfecto. De acuerdo con que tiene una función que va más allá del aula, por supuesto, y para eso requiere mayor autonomía pedagógica, ¿sí? Y en ese sentido hay que fortalecer también los sistemas de formación en servicio y también a futuro los que ya están a partir de la formación y el licenciamiento de las escuelas superiores. Y en este punto yo quiero ser muy preciso. Necesitamos reducir la brecha de maestros indígenas, de maestros EIB, tanto a nivel andino como a nivel amazónico. Bien. Y también necesitamos fortalecer la capacidad de participación y organización de los estudiantes, particularmente en la primaria y en la secundaria, ¿no? Muy bien, gracias Severo. Entonces, Fabiola, contigo, entonces, tu recomendación ya para las conclusiones y recomendaciones finales. Sí, muchas gracias, Salvador. Bueno, nos exiges un gran ejercicio de síntesis, pero voy a aterrizar en 3 puntos que me parecen sumamente importantes. Creo que el tema de alimentación y nutrición requiere una mirada sistémica, ¿no? El mundo está yendo un poquito más allá de términos de seguridad alimentaria y está hablando de sistemas alimentarios saludables y productivos. Entonces sí se tiene que tener una mirada sistémica. Lo que ha pasado, Salvador, y lo hemos vivido, digamos, de manera muy cercana, es que a veces, por ejemplo, cuando nos reunimos con diferentes ministerios, cada quien está en su caja de programas, está en su caja de indicadores y de allí nos sale. Y lo que nos va a exigir, digamos, todo lo que está sucediendo es donde todo está articulado, donde todos están, digamos, estamos tratando de unificar los esfuerzos. Creo que el Hambre Cero como programa nos puede permitir justamente este tema de tener esta mirada sistémica. Coincido contigo que hay que aterrizar Hambre Cero. Hambre Cero es un pequeño distrito que hay que aterrizarlo, que hay que identificar bien las acciones de Hambre Cero. Y un tercer punto importante que yo quisiera dejar, por el tema justamente que ya se está mencionando, de que para el caso de Perú estamos últimos en la cola, y el tema de la vacuna lo vemos lejano. Entonces la nutrición vuelve a ofrecernos herramientas muy potentes. Quiero dejar muy claramente en esta reunión, en este espacio que nos brinda el término inmunonutrición. Hay que trabajar con inmunonutrición, ¿no? Hay mucha evidencia científica de que es una ruta bastante correcta y que podemos apostar por ella. Gracias. Perdón. Gracias a ti, Fabiola, y ahora sí, pues, querido Carlos, te toca a ti y las perspectivas de los desafíos que deben priorizarse este 2021. Sí, bueno. Adelante, Carlos. Sí, el gran reto, como lo dije en mi intervención anterior, es tratar de mejorar la cobertura que tiene los planes, los programas sociales y tratar de ayudar a los grupos más vulnerables, ¿no? Creo que eso es la gran tarea que tenemos para el 2021. Se ha generado información, se ha generado experiencia también de todos los errores cometidos, y esperemos que todos esos errores nos permitan a nosotros también generar mejores oportunidades para la niñez y para los más pobres en el año 2021. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todo este panel de excelencia, a todos los que han participado en el programa. Gracias a ustedes que han intervenido por los diferentes
plataformas, sea Facebook, YouTube y nuestras transmisiones por streaming, y gracias también a UCI Televisión, que ha llevado en tiempo real este programa. Y para mí, para desearles primero al panel, a ustedes, un feliz año, y que este año venga con mucha fuerza para todos nosotros. Les agradezco infinitamente, Carlos Eduardo, Severo, Carlos, a todos ustedes, y realmente pensemos siempre con la infancia y la niñez en el corazón. Muchas gracias. Voy a un corte entonces con ellos, y feliz año para todos ustedes. Salgalú, comunicación que nos acerca. El mundo está cambiando y tenemos que adaptarnos juntos para sobrevivir. Bienvenidos a Salgalú. Nuestros módulos de capacitación online son una herramienta eficaz para la enseñanza y aprendizaje en esta nueva realidad. Queremos compartir nuestra experiencia contigo. Usamos tecnología de transmisión online y streaming, sets virtuales y moderadores de amplia experiencia. Creamos las campañas de comunicación más efectivas para tu proyecto social, empresa o producto. Llegamos a tu público de manera eficaz. Nuestros cursos de incidencia y capacitación nos han permitido llegar desde 2.800 a 4.000 personas certificadas. Implementamos plataformas de capacitación virtual donde podrás transmitir en vivo, interactuar, almacenar material y consultarlo en cualquier momento desde cualquier lugar del Perú y del mundo, y utilizando cualquier plataforma. Contamos con un chat interactivo donde tendrás la posibilidad de realizar tus preguntas y comentarios al moderador. Utilizamos la herramienta del minuto a minuto, un recurso que toma nota de las principales ideas expuestas durante la transmisión para después poder acceder a ellas desde cualquier dispositivo. También tendrás foros donde los inscritos podrán discutir temas, contestar preguntas e incluso trabajar en grupo en cualquier momento del día. ¿Quieres una forma de ganar visibilidad? A través de las redes sociales desarrollamos estrategias para crear una imagen unificada y un call to action claro con el cual potenciar la llegada al público. Salgalú, ponemos la comunicación al alcance de todos. Contáctanos hoy. Salgalú, comunicación que nos acerca. Estamos ya llegando al final de este programa especial, agradeciéndoles a todos ustedes por su compañía, por haber participado con sus preguntas o con sus comentarios. 2021, el año que se nos viene, ¿qué nos deja el impacto de la pandemia en nuestra niñez y qué se recomienda hacer? Para esto hemos tenido a estos especialistas que nos han acompañado durante todo el programa con sus comentarios y sugerencias. En este contexto, pues, es evidente que frente a las dificultades que en este momento el país atraviesa, creo que hay un consenso en la necesidad de una nueva agenda de gobernabilidad que priorice la primera infancia y la niñez y la familia, pero con una gestión eficiente. Veamos entonces las principales conclusiones y recomendaciones que hemos podido recoger de este importante panel. Primero, es fundamental tener una autoridad visible y responsable por la primera infancia que integre y articule los diferentes sectores en forma eficiente. La repito, es fundamental tener una autoridad visible y responsable por la primera infancia que integre y articule a los diferentes sectores en forma eficiente. El 90%, dicen, de los nacidos en el 2020 fueron marcados de alguna manera por el coronavirus. La vacunación regular de los niños es fundamental para la vida, para su vida y su desarrollo. Esto no puede suspenderse, no puede postergarse.
La vulnerabilidad que produce la pobreza afecta primero a la primera infancia, que pueden verse en las profundas inequidades que hay en el país. Esto tenemos que visibilizarlo más y llamar la atención a una respuesta inmediata. La educación ha evidenciado la desigualdad de nuestro país en diferentes instancias, fundamentalmente el tema de la conectividad, el tema de la carencia de servicios básicos en las escuelas, entre otras cosas, y la necesidad de poder fortalecer la capacidad de respuesta también del propio maestro. Grandes actores y grandes aliados para llevar adelante y hacer frente a esta pandemia. Es fundamental, dicen, fortalecer el rol de las familias en el contexto de esta vulnerabilidad, desde el nivel local y distrital, y atender de manera focalizada a la infancia y a la niñez. Hay que hacer un mapeamiento, mapear dónde están, quiénes son, cuántos son. Urgencia en reducir las brechas de acceso a los servicios que ha evidenciado la pandemia en beneficio de los más vulnerables, nuestros niños y niñas. Hambre cero, como respuesta al crecimiento de la pobreza, la anemia, la desnutrición, tiene que ser una realidad y una respuesta rápida y eficaz como contra la anemia y la desnutrición. Repito el último, hambre cero como respuesta rápida y eficaz contra la anemia y la desnutrición es urgente. Es urgente sacarla de la teoría y ponerla en una propuesta de gestión en la cual podamos participar todos. Gracias a todos ustedes, un abrazo y un deseo sincero de un año 2021 bueno para todos y que nos dé la fuerza y la solidaridad para seguir luchando por nuestra infancia y nuestra niñez, siempre con la infancia en el corazón. Feliz año 2021 y nos vemos la próxima semana.